La primera pregunta del cuestionario es ¿qué es un dominio? El dominio es el nombre que aparece después del signo arroba en los que son los correos electrónicos y después del triple W en lo que son las direcciones web. Por lo general toma el nombre de la organización, como por ejemplo www.miempresa.com o info@miempresa.com, lo que sería el mail. Esos serían como algunos ejemplos de lo que sería el dominio. ¿Qué es un Active Directory? Bueno, es una manera de organizar y gestionar los elementos de una red informática, ordenadores, usuarios, políticas de seguridad y cualquier tipo de objetos definidos para el usuario. Los administradores crean una base de datos con los usuarios y contraseñas, configuran el inicio de una sesión para un equipo de aplicaciones y servicios y establecen un control de permisos y accesos para establecer restricciones a recursos de la red en función de usuarios, grupos y roles. La tercera pregunta es ¿qué es un Primary Domain Controller y un Backup Domain Controller? El primero es un servidor que mantiene un directorio activo de cuentas de usuarios e información de seguridad. El mismo autentica los nombres de usuarios y contraseñas cuando los miembros se conectan a la red. El segundo tiene un papel importante en los pedidos de autenticación en los servicios de red. Está pensado para responder a la respuesta de conexión antes que el Primary Domain Controller. ¿Qué significa un controlador de dominio y qué diferencias hay entre un controlador de dominio de Windows Server 2000 o Windows NT? El controlador de dominio es el centro neurálgico de un dominio de Windows. Este mismo permite validar a los usuarios de una red para ser parte de la plataforma de clientes que recibirán servicios de información. Bueno, ahora paso a explicar la diferencia entre el controlador de dominio de Windows Server 2000 y un NT. En un dominio de Windows Server, cuando un cliente no autorizado solicita acceso a los recursos compartidos de un servidor, este mismo actúa y pregunta al controlador de dominio si este usuario está autentificado. Si lo está, el servidor establecerá una conexión de sesión con los derechos de acceso correspondientes para este servicio de usuario. Si no lo está, la conexión es denegada. En un dominio, con las computadoras basadas en Windows NT Server como controladores de dominio, el administrador del dominio crea las cuentas de usuario solamente una vez. En el controlador primario, la información de las cuentas se copia automáticamente a los controladores de dominio de backup. Cuando un usuario se quiere loguear al dominio, un controlador de dominio valida el login, lo chequea en una copia de la base de datos de la cuenta de usuarios del dominio para verificar si es correcto el nombre del usuario, el password y las restricciones. Cuando un administrador de alguna computadora con NT del dominio comparte un recurso de la misma, los permisos pueden ser asignados directamente de la base de datos de cuentas del usuario del dominio. Dos puntos a tener en cuenta en el establecimiento de dominio. Uno es la administración centralizada, cuya ventaja en todas las cuentas de usuario y las políticas de seguridad para toda la red pueden ser manejadas del único punto, y los recursos compartidos, en donde la asignación de los permisos para acceder a los recursos es más estructurada. Esto es muy importante cuando la información crítica está distribuida en muchos puntos de la red. La pregunta número 5 es la relación de confianza entre dos dominios. Una relación de confianza es la relación establecida entre dos dominios de forma que permite a los usuarios de un dominio ser reconocidos por los controladores de dominio de otro dominio. Permite establecer comunicación entre varios controladores de dominio con el fin de poder administrar desde un solo punto de la red a todos los usuarios y recursos que tengas. Bueno, la pregunta número 6 es describa Forest según Microsoft. El bosque es una colección de dos o más dominios que comparten una misma estructura lógica, de esquema y de configuración. Todos los dominios del bosque cuentan con relaciones de confianza automáticas de dos vías y transitivas. El bosque representa una instancia completa del directorio y una frontera de seguridad. Bueno, mi nombre es Agustín Valenzuela y voy a explicar a partir del punto número 7 que pedía definir los roles de HCP, DNS, File Server, Print Server y Terminal Server. El rol de HCP es un protocolo cliente-servidor que automáticamente proporciona un host a su dirección IP
a su máscara subred y a su puerta de enlace predeterminada, y le permite a este host obtener información de configuración de la IP necesaria desde un servidor de HCP. El rol DNS es un servidor que traduce la dirección IP a un nombre que se pueda entender. Sabemos que las IP tienen muchos números que por ahí es complicado memorizar, entonces más fácil para nosotros es memorizar un nombre. Es por eso que el DNS traduce esa IP en un nombre. El rol de file server lo que hace es un servidor que almacena y distribuye archivos a clientes, entre clientes de una red, y le permite el acceso a ellas, o sea, los archivos que almacena dicho servidor. El servidor print server lo que hace es conectar una impresora a red para que otros clientes, otras PCs puedan acceder, trabajar con ellas sin depender de otras. Y lo que hace el rol terminal server permite a un usuario acceder a otra computadora, a otros archivos en otra computadora, mediante un acceso a red. Bueno, en el punto 8 pedía que explique la relación entre la tecnología NTFS y el rol de file server. Bueno, en file server el acceso a una carpeta está dada o determinada por dos conjuntos de permisos, que son los recursos compartidos y los permisos NTFS. Que no están, o sea, son independientes entre sí, ya que no se modifican el uno al otro. Entre los permisos de NTFS que se pueden asignar a las carpetas está el control total, la lectura y ejecución, la modificación y solo lectura y solo escritura. Bueno, en el punto 9 preguntaba qué era un RAID de disco, qué tipo de RAID existen y explicar el 0, el 1 y el 5. Bueno, el RAID de disco lo que hace es crear un único volumen con varios discos, lo que le permite mayor velocidad y mejor funcionamiento. Y la finalidad que tiene es proteger los datos en el caso de que los discos fallen. Existe el RAID 0, el RAID 1 y el RAID 5. El 0 lo que hace es proporcionar mayor velocidad al sistema y trabaja de la forma que la información se escribe en dos discos de manera alterna. O sea, se duplica la capacidad de volumen, y la desventaja que tiene esto es que si un disco se estropea, el otro también se estropea. El RAID 1 trabaja con redundancia, o sea, los datos se escriben de manera simultánea en dos discos. O sea, sería la copia exacta un disco con el otro. A diferencia del RAID 0, si se estropea uno no pasa nada porque la información queda en el otro disco. Lo único que habría que hacer es reemplazar un disco por uno nuevo, el disco dañado por uno nuevo. Y el RAID 5, que es el que se utiliza en la actualidad, se permite la cantidad que se requiera o se necesite de discos, el mínimo es 3, y siempre se trabaja con uno como backup. Bueno, la pregunta número 10 decía, ¿qué diferencia hay entre alta disponibilidad, redundancia y contingencia? Bueno, estos tres conceptos están relacionados entre sí porque comprenden la capacidad que tiene un sistema para detectar algún fallo y recuperarse rápidamente de este, afectando lo menos posible al servicio. Lo que es redundancia consistía en asegurar el buen funcionamiento de la red proporcionando rutas de datos alternativas. La alta disponibilidad consistía en la capacidad del sistema para ofrecer un servicio activo el mayor tiempo posible, o también la capacidad de recuperación ante algún fallo. Y lo que es contingencia era el conjunto de actividades que permitían minimizar los fallos, los riesgos, manteniendo la operatividad del sistema a un nivel mínimo hasta poder recuperar el nivel total del sistema o la totalidad de los recursos. En el punto 11 decía qué significa NBL según Microsoft. Bueno, en la traducción al español de NBL sería el balanceo de carga. ¿Qué hace esto? Es una funcionalidad de los sistemas operativos del servidor que permite repartir el tráfico de IP sobre varios hosts y realiza un reparto más equilibrado, sería, de la carga de la red sobre los servidores. Además, permite una alta disponibilidad, ya que puede detectar el mal funcionamiento de alguno de estos hosts. ¿Para qué utilizar una WSUS?
WSUS o Windows Server Update Service es una función dentro del catálogo de redes disponibles en Windows Server 2008 o superior. Este rol nos permite disponer de un sistema centralizado de actualizaciones para equipos que trabajen dentro de Windows Servers en una red local de nuestra empresa. ¿Para qué utilizar un System Service según Microsoft? Bueno, Microsoft dice que se utiliza para mantener el control informático en todo el entorno y en todas las plataformas. Simplifica la implementación, la configuración, la administración y la supervisión de la infraestructura y el centro de datos virtualizado definido por software al tiempo que aumenta la agilidad y el rendimiento del mismo. Defina dentro de una arquitectura Exchange 2010 el rol del servidor backend y el frontend. El diseño de Exchange 2010 es bastante único en el mundo de las grandes aplicaciones para empresas. En comparación con otras aplicaciones que integran todas las características y funcionalidades en una plataforma única, Exchange 2010 está dividida en una serie de funciones. El servidor backend es el que tendrá acceso a los datos, mientras que el frontend será el que interactúe con el cliente. Algo así como una arquitectura MVC, pero a nivel de servidores. Política de backup para un servicio de correo Exchange 2010. Los respaldos de bases de datos en Exchange 2010 utilizan BSS Full Copy, siendo por volúmenes en todos los casos. Esto es importante, el hecho de que sean BSS Full Copy, para poder contar también con los logs. Lo primero que se debe tener en cuenta es que contemos con la funcionalidad de Windows Server Backup en el servidor y que se cuente con espacio suficiente en una unidad o en una unidad de red para poder almacenar el tamaño de nuestro backup. Una vez que estamos en el Windows Server Backup, debemos ir a la opción de Backup Once, Different Options, Custom, elegir los volúmenes que vamos a backupear, o sea, las unidades, Advanced Items, BSS Full Backup, elegimos el destino y luego damos clic solo en Backup. Es importante saber que por defecto no viene la opción BSS Full Backup, por lo que si no la elegimos nosotros manualmente no se nos van a backupear los logs. Bueno, en un dominio tenemos 4 grupos. Grupos de distribución, grupos de seguridad, grupos locales y grupos globales. Los de distribución se usan más que nada para listas de correo electrónico. Los de seguridad se usan para asignar los permisos a los usuarios. Locales se usan más que nada para asignar los privilegios en una PC local. Y después globales se usan para cuando se tienen que hacer mantenimiento de los usuarios. ITIL es una metodología de gestión que propone una serie de pautas que ayudan a mejorar la prestación de un servicio. Bueno, un acuerdo de nivel de servicio es un contrato entre la empresa que ofrece un servicio y su cliente, donde se definen los compromisos de calidad. En cambio, nivel de servicio es en donde se establece el nivel que tendrá que alcanzar ese servicio que ofrece la empresa. Bueno, OSA significa análisis y soporte operativo y ayuda a las empresas a cómo administrar el funcionamiento diario de los servicios que brinda IT. Un incidente es la interrupción de un servicio. Puede ser una falla o una consulta de un usuario. Después, requerimiento de un servicio es una solicitud de algo nuevo, como información o un asesoramiento. Un cambio es la modificación de cualquier cosa que puede tener un efecto en los servicios de IT. Bueno, un problema es la causa desconocida de uno o más incidentes, o sea, un incidente que no tiene la causa raíz identificada. Un evento es todo suceso detectable que tiene importancia en una empresa de IT.
o para la prestación de un servicio. Bueno, la prioridad de una incidencia suele depender de dos cosas, urgencia e impacto. Urgencia significa con qué rapidez esa incidencia se puede llegar a solucionar. En cambio, impacto se mide por el número de usuarios afectados. Según ITIL, ¿cuál es el soporte de primer nivel y focal de los usuarios? El soporte de primer nivel es el área al que se recurre cuando se tiene algún tipo de problema o inconveniente, ya sea con el hardware, el software de un equipo o la configuración, algo que no puede ser resuelto por uno mismo. El, el soporte de primer nivel es el que se encarga de guiar al usuario para que pueda resolver dicho problema o incidente. 23. Según ITIL, ¿qué significa self-service y CMDB? El self-service quiere decir autoservicio, es decir, es la manera de hacer las cosas por uno mismo sin la necesidad de recurrir a otra persona para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Y la CMDB, por sus siglas en inglés, Configuration Management Database, se define como una base de datos donde se puede administrar y gestionar todos los elementos de una compañía que son necesarios para la prestación de los servicios. Número 24. Especifique los temas tratados en los módulos COSA de ITIL. El módulo de análisis y soporte operacional, o por sus siglas OSA, se centra más que nada en la aplicación práctica de las prácticas de OSA para permitir eventos, incidentes, solicitudes, problemas, accesos, operaciones técnicas de IT y gestión de aplicaciones. Número 25. Explique las normas de seguridad PCI. Bueno, PCI es la normativa internacional de seguridad para todas las entidades que almacenan, procesan o transmiten datos de titulares de tarjeta o datos sensibles de autenticación. El cumplimiento de la normativa PCI implica tres aspectos importantes. Uno que es reunir y transmitir datos sensibles de las tarjetas de manera segura. Dos, que es guardar los datos de manera segura. Y tres, que es validar anualmente que funcionen los controles de seguridad necesarios. Número 26. Explique las normas ISO 9001. Bueno, la norma ISO 9001 fue elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización y determina los requisitos para un sistema de gestión de calidad. Como resumen, la normativa ISO podemos citar que proporciona un conjunto de requisitos estandarizados para un sistema de gestión de calidad. Es el líder no solo en cuanto a sistemas de gestión de calidad, sino también en lo que respecta a sistemas de gestión. Es adaptable a cualquier tamaño y modelo de empresa, ya sea grande o pequeña, ya que ofrece los beneficios escalables para cada organización. Su objetivo es ayudar a las empresas a cumplir los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, la vez que lo conduce hacia el logro de la excelencia en el servicio del cliente y la entrega. También de su aplicación se derivan innumerables beneficios como la capacidad de aumentar la cuota del mercado, también la reducción de costos y el aumento de efectividad en la gestión de riesgo. Número 27. Explique por qué una empresa se certifica en SOX. SOX tiene como propósito proteger a los inversores, evitando la publicación de informes financieros fraudulentos por parte de las corporaciones. La ley Sarbanes-Oxley de 2002, o SOX, también como se la conoce, reprime el fraude corporativo. La ley se produjo en respuesta a escándalos financieros corporativos altamente publicitados a principios de la década del 2000. Estos escándalos involucraban a empresas que cotizaban en la bolsa de dólares. Las empresas, tanto privadas como públicas,
y deben adoptar estructuras de control interno y de gobierno de tipo SOX. De lo contrario, se enfrentan a mayores dificultades, tendrán problemas quizás para reunir capital. El incumplimiento de las auditorías e investigaciones SOX se toma como una ofensa grave. Se puede castigar el incumplimiento con sentencias de prisión o grandes multas. Bueno, a mí me tocaron las preguntas 28 a 32. En sí no las voy a leer, pero las voy a responder de manera ordenada, como para que se entienda. Las voy a responder con mis palabras, digamos como yo entendí cada una de ellas. Bueno, en este caso tenemos VMware, sabemos que es una de las plataformas más populares, pero no sirve para pymes chicas que no poseen conocimientos tecnológicos. Tenemos también Red Hat, es amigable para entorno Linux y lo suelen usar las pymes con departamento IT. Después tenemos Hyper-V, es amigable para usuarios que vienen con entorno de Windows, pero al tener una amplia, digamos, compatibilidad de hardware y no requerir licencias, puede resultar inseguro. Bueno, después tenemos, pasamos a la pregunta 29, hace referencia, digamos, al usuario de máquinas virtuales para proporcionar y gestionar escritorios virtuales. La BDI aloja entornos de escritorios en un servidor centralizado y los distribuye a los usuarios finales según las necesidades. Bueno, después la pregunta 30, digamos, es un servicio de escritorio remoto que permite a los usuarios acceder a escritorios gráficos y aplicaciones de Windows, permitiendo ayudar a la tecnología de información a identificar y resolver problemas más rápidos, ¿no? Bueno, después la pregunta 31, la diferencia es que RDS es un escritorio con sesiones aisladas y VMware son imágenes donde cada usuario accede a una imagen distinta. Bueno, después tenemos la última pregunta, 32. Tier 1 es una instalación básica sin redundancia y menor tiempo de disponibilidad. Tier 2 tiene redundancia de sistemas vitales, como la refrigeración, lo cual soporta mínimas fallas. Tier 3 tiene equipamiento necesario redundado, además que tiene múltiples líneas de suministro que les permiten una redundancia activa-pasiva. Por último tenemos Tier 4, lo que hace suma Tier 3, y que como mínimo posee 2 líneas eléctricas y una disponibilidad del 99.99%.